Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a la hora que tengas disposición, que tengas tiempo y que tengas acceso también a los distintos medios para poder ver este video de la sesión de la primera clase. Nuestra asignatura que vamos a llevar este cuatrimestre se llama Intervención Patrimonial. Aquí te voy a platicar un poquito de lo que es el encuadre de la asignatura, es decir, nos vamos a ubicar un poquito en conceptos y vamos a ver la manera en la que vamos a trabajar esta asignatura. Aquí estamos viendo una imagen de Brujas, de la ciudad de Brujas, en Bélgica, y si te das cuenta, hay una construcción que por lo menos a mí me llama muchísimo la atención. Veo que hay acero, veo que hay vidrio, veo que hay madera, si te das cuenta en la parte de abajo, y pues son materiales muy novedosos a comparación de las otras construcciones. Esto es lo que se llama intervención patrimonial. La mayoría de las veces tenemos la idea de que no podemos hacer nada. Aquí en México le tenemos un miedo, un pavor tremendo al INAH porque decimos que no nos deja hacer nada. Y la realidad pues es otra. Sí podemos hacer muchas cosas siempre y cuando pues nosotros estemos conscientes de que podemos aportar desde la arquitectura contemporánea. Eso quiero que nos quede un poquito de reflexión y nos pongamos a pensar en ello. A lo mejor esta imagen te evoca o te hace recordar otras cosas. Toma unos instantes para que hagas esta reflexión. El objetivo de la asignatura: introducir a ustedes como alumnos en el concepto de patrimonio, el origen de la conservación de este patrimonio y establecer los aspectos generales para desarrollar un proyecto de intervención en sitios históricos o construcciones patrimoniales. Al término de este curso, ustedes como alumnos serán capaces de proponer acciones y estrategias para conservar el legado arquitectónico para las generaciones futuras, es decir, con miras a la sustentabilidad. Eso es sustentabilidad, conservar para las generaciones futuras. El programa de la asignatura: concepto de patrimonio, tipos de patrimonio. Por ahí tenemos que partir. Origen de la conservación patrimonial, la Segunda Guerra Mundial, la destrucción masiva y la reconstrucción de las ciudades, la Carta de Venecia, Carta de Atenas, los organismos internacionales y nacionales que protegen el patrimonio como la UNESCO, como ICOMOS, como el INAH. Legislaciones patrimoniales en México, Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, Ley de Bienes Nacionales, Ley de Conservación del Patrimonio en Colima. Aspectos a considerar en un proyecto de intervención patrimonial: valor histórico, valor constructivo, relevancia histórica, relevancia cultural. La ética en la intervención del patrimonio. Cómo tomar decisiones basadas en el beneficio económico y social sin dañar el patrimonio. Planes de manejo y criterios básicos de elaboración. Vas a aprender cómo se hace un plan de manejo para que ese patrimonio sea sustentable y tú puedas aportar desde el contexto hoy, desde el contexto contemporáneo. Eso es lo que me interesa, que le perdamos el miedo al INAH. Ya un poquito habíamos estado hablando acerca de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos. Pero ahora sí nos vamos a meter de lleno en lo que puedes hacer. Nuestra rúbrica de evaluación: el aspecto evaluar y los puntos o el porcentaje: asistencia 2 puntos, 20%, participación en clase 1 punto, 10%, tareas y trabajos 4 puntos, 40%, examen o trabajo final 3 puntos, 30%, lo que hace un total de 10 puntos o 100%. Durante la contingencia, el porcentaje de asistencia y participación
se asumirá con la entrega en tiempo y forma de trabajos, así como los comentarios de la clase o dudas, y el estar pendiente de visualizar el material proporcionado. Eso va a ser muy importante, que estés al pendiente del material, de la explicación, y cualquier duda, pues le voy a pedir a tu jefe de grupo que hagamos un WhatsApp con el nombre de la materia, donde puedas preguntar todas tus dudas por medio de audios. Vamos a trabajar solamente con audios. Yo te voy a contestar también en un audio. ¿Esto con qué finalidad? Pues con la finalidad de que te sientas acompañado. Vas a tener que estar revisando SESWeb, porque ahí es donde voy a estar registrando las actividades. Esta presentación tú la vas a poder bajar y la vas a tener en recursos de SESWeb. Entonces, tienes todo el material, tienes la explicación, lo único que tienes que hacer es elaborar tu actividad y cualquier duda, pues por el grupo de WhatsApp vamos a estar al pendiente de responder cualquier duda o pregunta. Conceptos básicos. Patrimonio es el conjunto de bienes que una persona adquiere por herencia familiar. Eso es lo que nos viene a la cabeza, es como el primer concepto cuando hablamos de patrimonio. Lo que nos dieron por herencia familiar. De ahí se desprende entonces intervención patrimonial. Esto implica acciones de concientización sobre la población, tendientes a lograr el apoyo de la conservación del patrimonio. Esta intervención tiene por objeto devolver el valor que han aprendido tanto los inmuebles como los espacios urbanos a causa de la acción de la naturaleza o del hombre. Esos valores que han tomado, que antes no lo tenían, sin embargo, con el paso del tiempo lo fueron aprendiendo, por eso se utiliza este verbo. Lo fuiste tomando de las acciones que ocurrieron a través del tiempo, a través de los diferentes sucesos. Eso es intervención patrimonial. Patrimonio cultural. Una vez que entendemos que patrimonio es lo que nos heredaron familiarmente, si estamos hablando de un núcleo, vamos a entender ahora sí un poquito de lo que es patrimonio cultural. Patrimonio cultural es el conjunto de exponentes naturales o productos de la actividad humana que documentan sobre la cultura material y espiritual del pasado y del presente, y que por su condición ejemplar y representativa del desarrollo de la cultura, se está en la obligación de conservar y mostrar a la actual y futura generación. El concepto de patrimonio cultural incluye no solo los monumentos y manifestaciones del pasado, sitios y objetos arqueológicos, arquitectura colonial, documentos y obras de arte, sino también lo que se llama patrimonio vivo, las diversas manifestaciones de la cultura popular, las poblaciones o comunidades tradicionales, las artesanías y artes populares, la indumentaria, los conocimientos, valores, costumbres y tradiciones características de un grupo o cultura. Los elementos que constituyen el patrimonio cultural son testigos de la forma en que una sociedad o cultura se relaciona con su ambiente. Las manifestaciones y elementos que conforman el patrimonio cultural del hombre son un reflejo de la respuesta del hombre a los problemas concretos de su existencia sobre la tierra. Todo aquello que nos han legado, que nos han dejado, que nos han heredado los grupos que han habitado, se denomina patrimonio cultural. La vestimenta, las recetas de cocina, la música, las tradiciones, las costumbres, no solamente lo que está construido o que podemos ver, lo que se denomina tangible. Tangible es un concepto que se ha aplicado al patrimonio, que quiere decir lo que puedo tocar,
Lo intangible es lo que no puedo tocar. Documentos sobre patrimonio. En el año de 1982, durante la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre el Patrimonio Cultural celebrada en México, se elaboró la siguiente definición de patrimonio cultural. El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas surgidas del alma popular y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo, la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas. Todo aquello que nos han heredado, que nos han dejado, se considera patrimonio cultural. Como ya dije, otro concepto es material e inmaterial. Material, aquello que puedo tocar. Inmaterial, lo que no puedo tocar, pero sin embargo percibo, siento, escucho, saboreo como la comida. Tipos de patrimonio, como ya anteriormente les hice referencia, lo tangible o material, eso que puedo tocar. Eso tangible o material que puedo tocar, que puedo ver, se divide en patrimonio mueble e inmueble. Un mueble son objetos que puedo trasladar de un lugar a otro, como ruinas arqueológicas, monumentos históricos, artísticos, etnográficos, tecnológicos. Etnografía se refiere a la historia de los pueblos. ¿Qué puedo ver que hacen? Un ejemplo, algo etnográfico para registrar, es que la gente que vive en Cuauhtémoc, aparte de que sus banquetas son muy anchas, la gente tiene la costumbre de caminar en medio de la calle. Eso es algo etnográfico porque lo puedo ver, sucede. Manuscritos, artefactos y películas. Todo eso se considera patrimonio material, tangible, lo puedo tocar, lo puedo ver. Ese patrimonio también puede ser inmueble. Lo inmueble son monumentos, paisajes, centros indígenas, parques nacionales. Inmueble es todo aquello que no puedo trasladar de un lugar a otro. En el caso de mueble, tengo una figurita. Me encontré un perrito de esos perritos colimotes. ¿Eso es patrimonio mueble o inmueble? Es mueble porque puedo trasladarlo de un lugar a otro. Me encontré un molcajete, un metate. Es patrimonio tangible pero mueble. Me encontré una tumba de tiro. Es patrimonio inmueble. No lo puedo trasladar de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque pierde su valor. Lo tendría que destruir. Esa es la diferencia entre mueble e inmueble. Patrimonio intangible. Dijimos que intangible es aquello que no puedo tocar. Puedo sentir, puedo oler, puedo saborear, puedo escuchar, pero no lo puedo tocar. Y muchas veces lo puedo ver, pero efímero, es decir, no siempre va a estar ahí para verlo, como un monumento o una casa histórica. Está por momentos. Ejemplo, los voladores de Papantla. Los veo por un tiempo, ni siquiera aunque fuera Papantla, Veracruz, los voy a ver todo el tiempo. Es efímero porque está en un momento y luego ya no está, desaparece, no permanece. Eso es intangible. ¿Quién no ha comido las famosas corundas de Pátzcuaro? Eso es intangible porque lo saboreo y está, pero desaparece porque me lo como. Todo eso es intangible. Hay quienes también hacen una división del patrimonio cultural. Museos, colecciones de arte, museos y colecciones de ciencia y tecnología, museos y colecciones de antropología, museos y colecciones de historia. Patrimonio natural.
Museos y colecciones de ciencias naturales, jardines botánicos, zoológicos y acuarios, parques naturales. Patrimonio cultural natural, museos mixtos, colecciones culturales naturales. Chichén Itzá es un ejemplo de patrimonio cultural natural. Hay un museo mixto, las ruinas arqueológicas y toda la naturaleza, esa selva que envuelve esas ruinas arqueológicas. Entonces es mixto. Sitios arqueológicos. El Observatorio del Caracol. No solo es una construcción redonda, sino que también evoca algo que sucede ahí. Puedo mirar las estrellas. Eso es un patrimonio natural, pero la posición desde la que me encuentro para observar las estrellas es privilegiada. Museos de comunidad. El Museo de la Sal en Cuyutlán. La elaboración, ese proceso de cómo se elabora la sal, que en un tiempo, en el tiempo del virreinato, era el oro blanco, así se le llamaba la sal, el oro blanco, hasta había una ruta del oro blanco. Paisajes culturales. Estos paisajes culturales es como lo que se forma, esos corredores, la zona lacustre de Michoacán, eso es un paisaje cultural. Todos esos lagos, todos esos lugares en donde hay agua forman un paisaje cultural. Patrimonio construido, casas históricas, ya analizamos varias el cuatrimestre pasado, recuerden, recintos religiosos, todos aquellos recintos que son importantes y que se han forjado a través de la historia, la Catedral Basílica Menor de Colima, que en sus inicios tenía un techo de madera que se quemó varias veces hasta que decidieron formalmente hacer una catedral de material. Los centros históricos, los cementerios, el Centro Histórico de Colima, el Centro Histórico de Comala, los cementerios, porque los cementerios son un testigo de la evolución de las comunidades, de los pueblos, de la cultura. Ahí se denota, se guarda, se demuestra. Podemos encontrar la historia de personajes importantes que están en las tumbas, etc. Construcciones militares. Aquí pues no tenemos construcciones militares, pero tenemos, por ejemplo, la ciudad de Bacalar, en Quintana Roo, que me tocó estar en Bacalar, es un fuerte, una construcción militar que los defendía. Eso es patrimonio. Patrimonio intangible. Ya dijimos que aquello que no puedo tocar, que no puedo ver, y si lo veo es efímero, ahorita está, pero desaparece, no permanece. Los carnavales, los rituales y celebraciones, las expresiones artísticas y los saberes tradicionales. Patrimonio intangible. No haces el chocolate como lo hacía mi abuelita. Mi abuelita le ponía algo especial y no sabe como el que tú me haces. Patrimonio intangible. Las recetas de la abuelita se han pasado por tradición oral. Tradición oral es por palabra, no hay nada escrito. Espero que con esto les haya quedado un poquito más claro cómo se divide el patrimonio o se ha dividido. Porque hoy se consideran solamente 3 clasificaciones. Y para entender estas 3 clasificaciones, por eso quise explicarles las anteriores. Patrimonio cultural se divide en material e inmaterial. Ya dijimos que el material son los monumentos, bien sean edificios, casas, palacios, fortificaciones, lugares de culto, antiguas fábricas o esculturas, pinturas rupestres, sitios arqueológicos, etc. Conjuntos como ciudades, poblados, barrios. Obras elaboradas únicamente por el hombre u obras conjuntas del hombre y naturaleza como paisajes urbanos o rurales.
El patrimonio cultural inmaterial son el conjunto de manifestaciones culturales, tradiciones que se transmiten de generación en generación y forman parte del patrimonio inmaterial, las lenguas, los relatos, cuentos populares, música, danza, artes marciales, fiestas, artes culinarias, artesanía. Este tipo de patrimonio fue incluido en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO en el año de 1989 y fue en el año 2001 cuando se proclamaron por primera vez 19 obras maestras del patrimonio inmaterial y oral. Para salvar el patrimonio inmaterial, la UNESCO intenta fijarlo mediante soportes físicos, sonido e imagen y darle difusión para transmitirlo a generaciones futuras, con el objeto de evitar la desvalorización de las culturas tradicionales. La UNESCO lanzó el programa Tesoros Humanos Vivientes. Se trata, por una parte, de reconocer artesanos o artesanas a través de una distinción que destaca su maestría, y por otra, de contar con ellos o con ellas para transmitir el conocimiento de su oficio a generaciones futuras. Aquí se me viene a la mente, cuando estaba haciendo mi doctorado, que me tocaba asistir a la Universidad Michoacana. En Michoacán hay una Casa de las Artesanías Michoacana, donde laboran varios artesanos o artífices michoacanos que están enseñando el oficio a otros. Y obviamente el gobierno de Michoacán les paga y los deja también vender sus artículos. Es muy interesante. Cuando tengan oportunidad, dense una vuelta por ese mercado de artesanías Michoacán. Patrimonio natural. Se refiere a formaciones físicas y biológicas como glaciares, islas, cuevas, bosques, montañas. Hábitat de especies animales y vegetales en peligro de extinción, como arrecifes coralinos, bosques tropicales, humedales, etc. Zonas naturales estrictamente delimitadas como parques nacionales. La UNESCO contempla asimismo los paisajes culturales. Se trata de paisajes representativos de la fusión armoniosa entre la naturaleza y el hombre. Son el resultado de una larga relación entre las poblaciones y su medio, y dan testimonio de la creatividad humana. Los arrozales en terrazas de las cordilleras filipinas constituyen un buen ejemplo. Desde hace 2000 años, la población ha cultivado arroz en terrazas sobre las laderas de las montañas. Patrimonio natural de Colima. Los paisajes salineros. ¿Les ha tocado ver una salinera? Es algo hermoso, precioso. Eso es un patrimonio natural, un paisaje natural de nosotros. ¿Les ha tocado ir a las cuevas de San Gabriel en Ixtlahuacán? Vayan, esas formaciones naturales que pues desgraciadamente los turistas han destruido y la gente que tiene estas grutas de San Gabriel por ignorancia ha dejado que se destruyan. Pero son patrimonio natural que tenemos nosotros. Los bienes mixtos. Estos son lugares que tienen un valor excepcional por combinar patrimonio natural y patrimonio cultural. Un claro ejemplo de un bien mixto es el santuario de Machu Picchu en Perú, situado a 2.430 metros de altitud en un lugar montañoso en medio del bosque tropical. Fue la creación humana más espectacular del imperio inca. Contiene murallas, terrazas y rampas gigantescas, esculpidas en la roca que parecen ser su prolongación natural. Machu Picchu, sin duda, pues es un bien mixto, porque combina esa construcción que si no estuviera enclavada en ese paisaje, pues no tendría razón de ser. Pero hay muchos otros. La muralla china, por ejemplo, podríamos decir en Colima, ¿qué podríamos tener de bien mixto? Las barrancas que tenemos en Suchitlán, por ejemplo, la Laguna La María, combinan ciertas cosas que hay ahí con ese paisaje natural. Entonces, sí tenemos cosas, hay que buscarlas. Y si no en el estado, hay que buscarlas en nuestro México, que sin duda las tenemos. ¿Qué vamos a realizar como actividad? Espero que con esta explicación
hayas entendido un poquito más acerca de lo que vamos a tratar. Primero hay que entender lo que es el patrimonio, en qué se divide, para poder entonces irnos adentrando poco a poco en la materia. Vamos a hacer una actividad que consiste en realizar tu propio esquema acerca del concepto y los tipos de patrimonio. Puedes utilizar un mapa conceptual, mapa mental, entre otras cosas. Vas a contestar los siguientes planteamientos una vez que ya hayas elaborado tu esquema. Identifica un ejemplo de patrimonio cultural material en Colima. Identifica un ejemplo de patrimonio cultural inmaterial en Colima. Identifica un ejemplo de patrimonio natural en Colima. Identifica un ejemplo de bienes mixtos en Colima. Ya te ayudé un poquito. Tú puedes pensar en muchos otros, que sin duda sí los tenemos. Es un estado pequeño, pero sí tenemos todo ese patrimonio, toda esa riqueza la tenemos. Te he platicado un poquito de estas cosas. Bueno, como ustedes saben, pues yo tengo un doctorado en arte y cultura. Me he dedicado desde el año 2009 a la investigación y parte de lo que me dedico a investigar, pues es esta arquitectura histórica y cómo puede evolucionar esta arquitectura en algo contemporáneo, qué podemos aportar. Entonces, creo que podemos aprender mucho. Hay que quitarnos esos esquemas de que el INAH no nos va a permitir hacer nada, de que no podemos hacer nada, de que ya es un vejestorio y que mejor lo tiro y mejor hago otra cosa nueva. Podemos aportar cosas contemporáneas sin destruir lo que ya existe. Recuerda, una vez te dije en otra asignatura, podemos hacer lo que queramos sin dañar lo que ya existe, tratando de conservar y haciendo que todo sea reversible. Es decir, en el momento que ya no se quiera que esté lo que aportamos contemporáneamente, se quita y no pasó ahí nada. Hay que valorar la historia, hay que valorar lo que tenemos y lo que nos han dejado las generaciones futuras. Espero que hayas aprendido, tanto como yo disfruté y recordé muchas cosas que quisiera platicarte, pero las dejaré para más adelante acerca de mi experiencia con el patrimonio. Aquí estamos, bienvenidos otra vez a este cuatrimestre, que para ustedes es su último cuatrimestre. Es el último estironcito, disfrútenlo mucho, aprendan mucho, que estoy convencida que serán excelentes profesionistas y profesionistas de calidad como los que formamos en Universidad Vizcaya. Bienvenidos otra vez y aquí estoy para lo que necesiten. Doctora María del Carmen Asensio Mercado. Gracias.